Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a una nueva videoconferencia del módulo 5, Gestión de Empresas Públicas. Nos encontramos nuevamente con el licenciado Daniel Laura Choque. El licenciado, le doy la bienvenida a una nueva videoconferencia y por favor ahora le doy paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes. Ya, como dice muy bien Mayra, pues hoy terminamos. Vamos a mostrar, en esencia, mostraríamos el tema de fusión de empresas públicas. Luego veríamos el tema de alianzas estratégicas, ¿no? Vámonos a fusión, Mayra. Estás al principio en este momento. Ya, mientras tanto, lo que quiero decir es, vamos a hacer una parte más expositiva de lo que es fusión de empresas. No tenemos muchos ejemplos que digamos, ¿no?, representativos. Vamos a mostrar uno de ellos, ya, de fusión de empresas. Luego vamos a hablar de alianzas estratégicas, ¿no? Luego vamos a hablar de una cláusula residual que establece la Constitución Política del Estado. Y finalmente vamos a dar lugar a la exposición de los dos grupos, ya sobre dos puntos de vista, ¿no? Sobre la evaluación sobre el desempeño de las empresas públicas, ¿no? Entonces, son dos versiones diferentes porque son dos documentos diferentes. Uno, obviamente, donde los resultados del desempeño se muestran más o menos favorables y los otros con una crítica fuerte al desempeño de las empresas, ¿no? Entonces, reitero, eso está previsto para la sesión de hoy. Mayra, si nos vamos a fusión de empresas, por favor. Las 55 es esa, exactamente esa. Por favor, ahí. Si la puedes agrandar, por favor, gracias. Ya, entonces nos va a tomar más o menos una comentarios, digamos, la sección de los trabajos, ¿no? Sí, ahorita voy pasando a que pongo la apreciación y se me por favor, mil disculpas. Entonces, hay conocer con el desempeño de las versiones, dos versiones diferentes, ¿no? Es una que ha generado en el Economía Pública y otra es una iniciación donde ojos una posición crítica. ¿Ya? Vamos a la siguiente entonces. Entonces, vamos a basarnos en esencia en lo que establece la Ley 466 de Empresas Públicas, ¿no? Y les decía yo que en el ámbito territorial, pues las cartas orgánicas, los estatutos orgánicos tienen que recuperar parte de las características de la gestión de empresas. Mostramos la sesión anterior qué gobiernos municipales, qué gobiernos departamentales han logrado aprobar sus cartas o sus estatutos, ¿no? Pues como ustedes han podido advertir, no todos han concluido con este proceso. Entonces, comienzo diciendo que para el nivel central, la ley 466, en el acápite referido a lo que es reorganización de empresas públicas, hace referencia a tres tipos de reorganización, ¿no? Uno que es la transformación de empresas públicas, ¿no? El otro que es lo que corresponde al desarrollo de nuestra temática, que es la fusión, y finalmente el otro que es de escisión, ¿no? Entonces, eso dentro de la cápite que significa reorganización de empresas públicas. Vamos, Mayra. Y es precisamente el artículo 62 de la ley 466 de empresas públicas que establece esto que decía yo hace un momento, ¿no? La reorganización. Por eso dice, se entiende por reorganización a estas opciones de transformación, fusión y escisión, ¿no? Por eso dice, todo proceso de reorganización deberá contar previamente, ojo, todo proceso de reorganización, ya sea en términos de transformación, ya sea en términos de fusión o ya sea en términos de escisión, para fines de toma de decisiones, deberá contar con una evaluación de factibilidad económica, financiera y técnica, ¿no? Y algo importante, dice, en ningún caso la reorganización debe conducir a una nueva tipología de empresa. Creo que es importante establecer aquello, ¿no? Está bien, dice, ni ocasionará que la participación accionaria del nivel central del Estado sea inferior al establecido, vale decir el 51% o inferior o igual al 70%. Entonces, creo que es importante comprender de que todo proceso de reorganización está basado en lo que es transformación, fusión y escisión, pero ojo, previo a la toma de decisiones se deberá contar con una evaluación económico-financiera,
¿no? Y técnica de la decisión que se está asumiendo, ¿no? Y lo importante es no afectar la tipología de la empresa. Vamos, Maya. Entonces, eso de manera genérica como reorganización. Vamos ya de manera más específica, ya haciendo referencia a lo que es la transformación como tal, ¿no? Entonces, aquí lo que se necesita básicamente es una decisión de la máxima instancia de la empresa y, ojo, la aprobación a través del decreto supremo. En los tres casos, ¿no? Un nivel de decisión de la máxima instancia y el decreto supremo serán el sustento para la transformación, para la fusión y para la decisión, ¿no? Por eso dice, la transformación se producirá en los siguientes casos. Primer caso, cuando la transformación se conduzca a lo que es la empresa estatal como tal. Ustedes saben, hemos hablado de diferentes tipos de empresas. Y en el marco de la ley 466, un primer esquema de transformación es aquella que conduce a la transformación a empresa estatal, ¿no? Eso en primera instancia, ¿no? Por eso dice, procederá cuando en una empresa estatal, ya sea mixta o empresa estatal intergubernamental, se transfiera la totalidad de las acciones al nivel central del Estado. La idea es conducir este proceso de transformación a lo que es la empresa estatal como tal, ¿no? La segunda es la transformación a empresa estatal mixta o empresa mixta. Procederá cuando aportes privados no se incorporen a una empresa estatal, ¿no? Otro tipo de transformación. Y finalmente la transformación a empresa estatal intergubernamental, ¿no? Ahí estará la participación principalmente de las ETAs, ¿no? Entonces, cuando se habla de transformación, se está hablando principalmente de lo que pueda conducir a una empresa estatal, número uno, dos, a una empresa estatal mixta o empresa mixta, producto de los aportes de los privados fundamentalmente, y finalmente aquello que conduzca a lo que es una empresa estatal intergubernamental con la participación de los niveles territoriales, ¿no? Y aquí deberíamos comprender más o menos esto en la perspectiva de lo que la norma establece, ¿no? Pero reitero, a nivel de lo que la práctica misma, yo diría, como estamos en, no sé, pues ya transcurrió un tiempo, pero estamos como que comenzando este proceso, no tenemos muchos ejemplos que mostrar por este lado, ¿no? La transformación, dice, no disuelve la empresa ni produce alteraciones en sus derechos y sus obligaciones. ¿Ya? ¿Vamos, Mayra? Y aquí está lo que decía, ¿no? La fusión de empresas, y ahí voy a mostrar enseguida una disposición del decreto supremo que aprueba la fusión, lo que conocemos como EVA. Enseguida lo voy a mostrar, ¿ya? Dice, la fusión de las empresas públicas se produce, se presenta cuando se constituye, dice, efecto de la unión de dos o más empresas públicas, ¿no? El ejemplo que tengo es de tres. Dos o más empresas públicas se toma la decisión para que estas puedan ser fusionadas, ¿no? Fusionadas, ¿ya? Ese es un tema, ¿no? Otro tema, la fusión de las empresas públicas será definida otra vez por la máxima instancia de decisión, ¿no? Y otra vez el decreto supremo, que es el sustento de este tema, ¿no? En caso de crearse una nueva empresa como producto de esta fusión, uno, dos, tres empresas se fusionan, esta deberá constituirse en el marco de lo establecido en la presente ley y registrarse en el registro de comercio, ¿no? Si la fusión se produce por incorporación, se deberá modificar la escritura de constitución, porque estamos hablando de incorporación propiamente dicha, ¿no? Y el ejemplito muestro a continuación, si puedes, por favor, Mayra. Perdón, luego muestro el ejemplito, ¿no? Luego es el otro tema, la otra particularidad de lo que es la reorganización como tal. En este caso estamos hablando de la escisión como tal, ¿no? ¿Ya? Cuando una empresa pública destina parte de su patrimonio a otra empresa ya existente, un primer caso. Un segundo caso, cuando una o más empresas públicas destinan parte de su patrimonio para crear una nueva empresa pública. O por ahí otro caso, cuando una empresa pública se une a otra empresa pública destinando parte de su patrimonio para crear esa empresa nueva. Entonces estamos hablando básicamente de escisión en este caso y tiene que ser aprobado por decreto supremo también. Vamos, Mayra. Y aquí está el ejemplito, ¿no? El decreto supremo 3592, ¿ya? Es un ejemplo de lo que significa fusión, ¿ya? El artículo primero que establece el objeto de este decreto supremo señala que dice, tiene por objeto autorizar la fusión de las empresas públicas productivas
que para este caso está vinculado a lo que es la empresa boliviana de almendras y derivados, EVA, ¿ya? Lácteos Bol, ¿ya? Y la empresa pública productiva apícola Promiel, para constituir estas tres empresas, la empresa boliviana de alimentos y derivados denominada EVA, de tipología estatal. Entonces, este es un ejemplo clarito de lo que muestra la ley 466 en lo que se refiere a lo que es fusión de empresas, ¿no? El Decreto Supremo 3592 muestra la constitución de lo que es la empresa boliviana de alimentos y derivados denominada EVA, ¿no? El artículo 2 de este mismo Decreto Supremo dice: se autoriza la fusión a partir de la disolución sin liquidación de las empresas públicas señaladas hace un momento, EVA, Lácteos Bol y Promiel, ¿no? Para constituir la empresa boliviana de alimentos y derivados denominado EVA, de tipología estatal. Entonces, este es un ejemplo de lo que significa fusión de empresas, ¿no? ¿Vamos, Mayra? Listo. Entonces, como verán, dentro de lo que establece la ley 466, en su acápite referido a lo que es reorganización de empresas, hace referencia a transformación, fusión y escisión. Si nos quedamos, el tema, la idea central es ver el tema de fusión. Cuando hablamos de una, dos o tres empresas donde se toma la decisión y se traduce en un decreto supremo que permite la fusión de estas empresas y dar lugar a la generación de una nueva empresa. El mejor ejemplo es el que mostramos, ¿no? Con la aprobación de ese decreto supremo que da lugar al surgimiento de lo que es EVA, ¿no? Pasamos a lo que significan las alianzas estratégicas, y hay una disposición propia para lo que son alianzas estratégicas, ¿ya? Que es el Decreto Supremo número 3469 de enero del 2018, ¿no? Lo que hace este decreto en su artículo primero, objeto, es establecer los preceptos y el contenido mínimo. Enseguida vamos a ver cuál es el contenido mínimo de los contratos de alianzas estratégicas de inversión conjunta, ¿ya? Ahí tenemos que decir, por ejemplo, el tema de hidrocarburos, ¿ya? Es un tema que en su momento ya se planteó, que pueda generar alianzas estratégicas entre lo que es el nivel central del Estado y particularmente las entidades territoriales autónomas que están vinculadas con la generación de gas y otros productos derivados, ¿no? Entonces, aquí la idea es de que esta disposición legal, este decreto supremo, quiero decir, para ser más precisos, establece el contenido mínimo de las alianzas estratégicas de inversión conjunta. Esto en el marco de lo que establece el artículo 8 de la ley 466 de empresas, pero también de la ley número 516, que es de promoción de las inversiones. Aquí estamos hablando de generar alianzas estratégicas en función de intereses comunes y en función de las potencialidades que tengan determinadas entidades territoriales autónomas. La motivación para que puedan generarse alianzas estratégicas es aunar patrimonio, es aunar recursos que permita generar una mayor inversión, porque definitivamente ese tipo de recursos requieren de inversiones significativas, ¿no? Entonces, ese es el propósito central del Decreto Supremo 3469, establecer un contenido mínimo para los contratos de alianzas estratégicas en materia de inversión conjunta. Reitero, en el marco de la ley de empresas y en el marco de la ley de promoción de inversiones, que es la 516, ¿no? Dale, Mayra. Algunos preceptos importantes para las alianzas estratégicas, ¿no? Un precepto importante dice que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas mantendrán la propiedad de sus bienes durante toda la ejecución del contrato de alianza estratégica de inversión conjunta. Es un primer elemento. Un segundo elemento: los contratos de alianzas estratégicas de inversión conjunta deberán observar, obviamente, la normativa sectorial que corresponda, porque se supone que responden a un sector y ese sector está bajo la tuición de un ministerio cabeza de sector. Los contratos de alianzas estratégicas de inversión conjunta deberán promover la inversión, porque de eso se trata. Si estamos hablando de un modelo económico de derecho plural, se supone que lo que deberíamos generar es aunar recursos, inversión que permita fortalecer el patrimonio, el capital de estos emprendimientos, ¿no?
Los contratos que requieran autorización y o aprobación expresa de la Asamblea deberán observar, obviamente, el procedimiento que corresponda. Entonces, aquí estamos hablando de algunos preceptos importantes orientados para la celebración de alianzas estratégicas. Es importante reconocer que esto debería generarse principalmente en función de las potencialidades de los territorios. Estamos hablando ya sea a nivel departamental o particularmente a nivel municipal, donde por ahí los recursos no son suficientes ya para generar inversiones. Entonces, hay que generar alianzas estratégicas que permitan captar recursos de diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? Vamos, Mayra. Y ahí está el contrato, precisamente, de alianzas estratégicas, ¿no? Dice, las empresas podrán suscribir contratos para establecer alianzas estratégicas de inversión común. Entonces, el vínculo en este caso es la celebración de ese contrato de alianza estratégica, ¿no? Y estamos hablando con empresas públicas, ¿no? O privadas constituidas en el país, o estamos hablando también de empresas públicas o privadas extranjeras. La idea es que el aunar recursos en ese nivel debería establecerse en términos de condiciones mínimas en este contrato, ¿no? Estas alianzas estratégicas que involucren inversiones para el desarrollo de sectores estratégicos deberán garantizar la gestión misma de la empresa. Eso significa el control de la empresa, la dirección de que va a asumir la empresa como tal. Entonces es vital garantizar las condiciones de la gestión que se va a llevar adelante, desde lo que significa la planificación, la organización, la dirección y el control propiamente dicho de este tipo de empresas, ¿no? Vamos, Mayra. Y ahí está, no voy a señalar porque es mucho detalle, y esto está en el artículo 3º de esta disposición que hemos señalado, qué es lo que contienen mínimamente los contratos de alianzas estratégicas, y voy a señalar solo algunos puntos, ¿no? A ver, por señalar algo, identificación legal de las partes intervinientes en el contrato, ¿no? E inscripción en el registro de comercio correspondiente, identificación del objeto y naturaleza del contrato de la alianza estratégica de inversión conjunta, ya identificación de la normativa sectorial a aplicarse en el desarrollo de la inversión conjunta, la identificación del proyecto de inversión conjunta, vigencia del contrato de alianza estratégica de inversión conjunta, etcétera, etcétera, etcétera. Obligaciones específicas de las partes que intervienen en el contrato, formas de distribución. Obviamente, como hay aportes de capital, se supone que hay distribución de utilidades, ¿no? Y es importante decir cuál es la finalidad última de esta empresa, ¿no? Y si son utilidades, si es generar lucro, definitivamente la distribución de esas utilidades, ¿no? La participación o la partición o la distribución de los ingresos y de los gastos propiamente dicho, ¿no? Y en ese marco, el que se asuman los derechos y las obligaciones, ¿no? En función de aquello. Vamos al siguiente, que continúan con otros elementos más que tienen que ver con el contenido mínimo de los contratos de alianzas estratégicas, ¿no? El régimen de contabilidad de estados y balances, ¿no? Se supone que esta alianza, ¿no? Tiene que estar sustentada en términos de que la empresa tiene un sistema contable que va a generar la información correspondiente traducida en estados financieros, un balance general, un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, un estado de ejecución presupuestaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y se supone que estos estados, ¿no? Para darle un carácter de confiabilidad a estos estados financieros, deberían estar sustentados en un informe de confiabilidad o razonabilidad de estados financieros que sea emitida por la unidad de auditoría correspondiente, ¿no? Luego, las auditorías externas sobre el cumplimiento de inversiones establecidas en el contrato, porque se establecen las condiciones, pero si a la finalización del periodo no se ha cumplido con aquello, pues eso puede derivar ¿no? en incumplimiento y responsabilidades. Sanciones por incumplimiento a lo que se ha pactado, porque el contrato es ley entre partes, se supone que es lo mínimo o las condiciones mínimas que deberíamos cumplir, ¿no? Causales de disolución del contrato de la alianza estratégica, un régimen de solución de controversias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir un poco es,
hemos avanzado más en lo que es el marco normativo. Tenemos la ley 466, pero hasta ahí llegamos, no hemos concluido este proceso de migración, ¿no? Tenemos otras disposiciones más para lo que es fusión de empresas, para lo que es celebración de alianzas estratégicas, pero tampoco hemos avanzado en la parte operativa. Creo que lo que más hemos avanzado de alguna manera es en la normativa, pero definitivamente lo que nos falta es consolidar ese proceso. Obviamente, consolidaremos más aquello cuando se aprueben los estatutos orgánicos y las cartas orgánicas que en este último tiempo, pues, por este problema social, diríamos, de la epidemia y todo aquello, pues han quedado, están en statu quo en este momento. Entonces, creo que es importante considerar de que estos estatutos y estas cartas orgánicas, para lo que significa el nivel territorial, deberían contener estos lineamientos que permitan operativizar en los diferentes territorios este tipo de emprendimientos, ¿no? Establecimiento de un comité de supervisión conformado por las partes para el seguimiento de la ejecución de la inversión pactada en el comercio. Y así sucesivamente una serie de elementos que tienen que ver con el cumplimiento de lo que son los contratos de alianzas estratégicas, los requisitos en una primera parte, y ahora estamos hablando más de las características mínimas que deberían reunir estos contratos de alianzas estratégicas. Vamos al siguiente, por favor. Y ahí tenemos el artículo 3º de esta disposición, dice respecto a los contratos de alianzas estratégicas, ¿no? La participación de entidades territoriales autónomas en estos contratos observará lo establecido en lo que es la ley 466 y particularmente la ley 516, ¿ya? Entonces, creo que es importante establecer ese vínculo entre lo que estamos manejando como marco normativo en el nivel territorial para que de alguna manera esto pueda articularse y relacionarse con la normativa existente en el nivel central, ¿no? Vamos, Mayra. Ahora, respecto de lo que es el rol del órgano rector del sistema de planificación integral del Estado, en este caso es vital, ¿no? El artículo 4 se refiere principalmente a la instancia que va a generar la coordinación y la promoción de esas alianzas estratégicas. Y precisamente es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ya a través de su viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, de su viceministerio de Planificación Estratégica, que son los brazos que tienen que ir operando de manera gradual este proceso, ¿no? Por eso dice el Ministerio de Planificación del Desarrollo deberá coadyuvar en la gestión, en la elaboración de contratos de alianzas estratégicas de inversión conjunta, ¿no? A objeto de atraer y consolidar la inversión privada, nacional o extranjera, al Estado plurinacional como tal. Entonces, reitero, un primer mecanismo es el Viceministerio de Inversión Pública, Financiamiento Externo, y el otro es el Viceministerio de Planificación Estratégica. El Ministerio de Planificación como órgano rector asume este rol de coordinación y de promoción, de captación de recursos, ya sea nacional o ya sea del exterior, ¿no? Que permitan alimentar ese tipo de emprendimientos, ¿no? Para el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo precedente, se establecen algunos criterios. Fíjense, por favor, prestará asistencia y asesoramiento sobre inversión privada nacional, ¿no? Otro, generará y coordinará mecanismos de atención a inversionistas privados, nacionales o extranjeros. La idea definitivamente es generar un escenario favorable. Ese es el rol del Ministerio de Planificación, generar un escenario favorable para captar recursos, ya sea del nivel nacional o ya sea del exterior. Lo importante es generar un escenario propicio para este tipo de emprendimientos, ¿no? Luego dice, generará y coordinará mecanismos de atención a inversiones privadas nacionales o internacionales. Proporcionará y solicitará información respecto a proyectos que involucren participación de inversión privada, sea nacional o ya sea extranjera. Y ahí tendremos al BIFE en ese rol. Entonces, creo que es importante aquí, en materia de lo que significa planificación, inversión propiamente dicha, recuperar el rol del Ministerio de Planificación como órgano rector del sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Dale, Mayra. Tenemos otra disposición más que es la ley 942, que no está en la presentación anterior, ¿ya? Que también está vinculado a lo que es esto que estamos llamando acuerdos o convenios intergubernativos,
¿ya? Esta ley en su artículo 6 muestra las causales para suscribir acuerdos o convenios intergubernamentales, ¿ya? Y ahí establece el propósito, ¿no? Dice, para ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes, ¿no? Eso tiene que estar traducido definitivamente en la planificación territorial, en la planificación sectorial. Transferir recursos o bienes para el ejercicio coordinado de sus competencias. Delegar competencias, conciliación de conflictos de competencias, otros establecidos por ley, ¿no? El artículo 7 hace referencia a las autoridades competentes. Dice, los acuerdos o convenios intergubernativos en el órgano ejecutivo del nivel central del Estado, suscritos por quienes son ministras o ministros de Estado, en el caso de los ministerios, ¿no? Y en línea a las instituciones desconcentradas, ¿no? Y las máximas autoridades ejecutivas, en el caso de las instituciones públicas descentralizadas, por una parte, sean autárquicas por otra parte, o sean empresas por otra parte, ¿no? Quienes deben remitir una copia del acuerdo o convenio al Ministerio Cabeza de Sector. Entonces aquí quien va a coordinar es el Ministerio Cabeza de Sector. Ahora, bajo lo que establece la Ley 777, se recupera particularmente el rol de los ministerios cabeza de sector. En el pasado hemos visto que los ministerios cabeza de sector se desentienden de lo que puedan hacer sus entidades descentralizadas y las empresas como tal. En este caso no. El ministerio cabeza de sector es el responsable, así como lo es la institución pública descentralizada, de la aprobación de los planes, de la asignación de recursos en términos de inversión pública. Entonces, en este caso, como cabeza de sector, ya no se puede decir de la gestión que se está dando a nivel de manejo de recursos de inversión pública en las instituciones públicas descentralizadas o en sus empresas. Creo que es importante recuperar esto por lo que establece la ley 942. Dale, Mayra. Listo. Entonces, ahí estamos hablando de alianzas estratégicas. Reitero hace un momento, eso está en función de las potencialidades, de las, diríamos en ese orden, ¿no? De las regiones, de los departamentos, de los municipios, ¿no? Y con la idea de generar más recursos que permitan, llevar adelante estos emprendimientos que son precisamente estas alianzas, ¿no? Se ha establecido esto que es alianza estratégica. Pero mucha práctica sobre este tema no tenemos, o sea, no son intenciones las que se han señalado particularmente en el plano de lo que son los hidrocarburos, el gas y todo aquello, ¿no? Pero hasta ahí hemos llegado, más allá creo que ¿no? Ahora, para cerrar un poco, hay un tema que es bien importante, ¿no? Y eso parte de la Constitución Política del Estado, la inclusión de competencias no previstas en la Constitución. Y un ejemplo de esto es el tema de riesgos, ¿no? Que no está en la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero de eso vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Vamos, Mayra? Y el artículo que nos da pie a este tema es el artículo 297 en su parágrafo 1, que dice que toda competencia que no está incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por ley, pero de inicio será atribuida al nivel central del Estado. Y vamos a ver algunos ejemplitos a continuación. En ese marco, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en su artículo 71, hace referencia a lo que es la reserva de ley y dice que todo mandato a ley incluido en el texto constitucional sin determinar la entidad que legislará implicará el ejercicio de exclusividad nacional, otra vez, para ser consecuente con lo que dice la Constitución, salvo en el caso de las competencias exclusivas de una entidad territorial autónoma, ¿no? Donde corresponderá definitivamente su respectiva legislación en ese nivel, ¿no? El artículo 72 hace referencia a esto que es bien importante, que es la cláusula residual, ¿no? Y ahí dice las competencias no incluidas en el texto constitucional, de acuerdo al parágrafo 2 del 297, que señalamos hace un momento de la Constitución, serán atribuidas al nivel central del Estado y este definirá mediante ley su asignación de acuerdo al parágrafo 1 del mismo artículo,
¿Bien? Entonces, creo que estamos señalando en la primera parte esto que dice el artículo 297 y para reforzar lo que dice el artículo 72, perdón, de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, ¿no? ¿Vamos, Mayra? La aplicación de esta cláusula residual que establece la Ley Marco de Autonomías, ¿no? Revisar que la competencia, dice, no hubiera sido identificada, ¿está bien? Ni asignada previamente en el catálogo competencial. La Asamblea Legislativa determinará el tipo de competencia, si esta es privativa, es exclusiva, compartida o en definitiva es concurrente. Pero de inicio, quien lo asume es el nivel nacional y a través de una ley, pues se definirá cuáles son las instancias a quienes en definitiva les corresponde asumir esta competencia. Dale, Mayra. Y ahí están un par de ejemplos sobre este tema, ¿no? Las normas incluidas que están sustentadas en lo que es la cláusula residual, ¿no? El tema de la gestión de riesgos creo que es el más clarito, ¿ya? Que implica al nivel central, al nivel departamental, al nivel municipal, al indígena, originario, campesino, ¿no? Y en el marco de lo que establece esa ley marco de autonomías, la 031, se aprueba luego para hacer en el plano mucho más operativo la ley de riesgos. Entonces, este es un ejemplito, la gestión de riesgos, que no está de manera taxativa en lo que es la Constitución Política del Estado, y a través de lo que es la Ley 031, que define la línea en materia de lo que es gestión de riesgos y se operativiza con la Ley de Riesgos propiamente dicha, ¿no? Y lo propio sucede con lo que es la delimitación, más desde un carácter interpretativo, diríamos, delimitación de unidades territoriales, ¿ya? Y finalmente la otorgación de personalidad jurídica a las organizaciones religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos de aplicación de esa cláusula residual que es más de previsión como tal. ¿Vamos, Mayra? Creo que ahí ya terminamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí terminamos con lo que significaría la fusión de empresas, con ese ejemplo clarito que dimos en el caso de EVA, la celebración de alianzas estratégicas con los contratos de alianzas estratégicas de inversión conjunta, con el contenido mínimo de esos contratos de alianzas estratégicas, y finalmente esta cláusula de previsión, ¿no? Para aquellas competencias que no fueron establecidas de inicio por la Constitución Política del Estado, pero que luego se van operativizando a través de la aprobación de otras disposiciones legales, ¿no? Entonces, de esta manera habríamos un poco terminado todo lo que es este ciclo de empresas públicas, desde cómo más o menos evoluciona en diferentes coyunturas, pasando por un marco legal abundante en materia de empresas públicas, para luego pensar de manera más específica lo que significa la creación de empresas públicas, la fusión de empresas públicas y finalmente la celebración de alianzas estratégicas. Como ustedes verán, hemos mostrado ejemplos, pero no son abundantes, es que hemos mostrado los ejemplos que tenemos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante como un marco de referencia de lo que sucede en el ámbito de las empresas públicas, ¿no? Mayra, así terminaríamos un poco la exposición. Si podemos entrar tal vez a la parte de comentarios y luego ya para cerrar nos iríamos a la parte expositiva de lo que significa medir el desempeño de las empresas públicas desde dos perspectivas. ¿Ya, Mayra? Perfecto, licenciado. Muchas gracias por la exposición. Por favor, ahora invitamos a los participantes a que si tienen alguna consulta puedan levantar la mano para que se les habilite el micrófono, o también nos pueden enviar sus consultas de manera escrita usando el chat de la aplicación, por favor. Vamos a guardar unos segundos, doctor, para ver si alguno de los participantes tiene alguna consulta. Mientras alguien se anima, ¿no? Creo que es importante reconocer el aporte de la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, que define el lineamiento en materia de planificación para todas las instituciones, para todas las empresas,
y en ese marco recuperar lo que plantea la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales en términos de lo que son los sistemas de administración y control para todas las instituciones, para todas las empresas públicas, y en ese marco diríamos como una etapa más en tránsito a lo que significa la Ley 466 de Empresas Públicas, está bien para lo que significan el nivel central. Y en ese marco también para que en el nivel territorial se recuperen estos lineamientos que tienen que ver con la creación de empresas, la fusión de empresas, ¿no? Principalmente a nivel de sus cartas orgánicas, de sus estatutos orgánicos. Entonces estamos hablando más o menos de un marco normativo que diría yo está en pleno proceso de construcción, ¿no? Está en pleno proceso de construcción. El tema es de que a nosotros los bolivianos nos toma mucho tiempo este tema de construir la normativa. Aprobada la ley 1178 en 90, por ejemplo, las normas salen a partir del 95, 96, 97. Nos ha tomado algo así como que es entre 7 a 10 años más o menos, ¿no? Si hablamos de los reglamentos específicos, pues más de 10 años. Entonces, igual, consolidar la gestión de las empresas públicas en una primera parte en su marco normativo, igual nos va a llevar tiempo, principalmente en nivel central. Ya nos ha dado la pauta la ley 466, pero todavía diríamos que es inconclusa. En el ámbito territorial todavía tenemos mucho camino por recorrer. Entonces, muchos ejemplos de lo que significa fusión no tenemos. Lo que tenemos es marco normativo y a eso nos hemos remitido. Entonces, también hemos buscado algunas disposiciones que muestren precisamente esto que significa fusión, pero tampoco es abundante, ¿no? Tal vez un aporte importante sería ver legislación comparada, ver en otros países cómo andamos en ese tema de fusión, ¿no? Pero definitivamente en el sector público es un proceso que tenemos que seguir todavía en adelante, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Tenemos una consulta, por favor, permítame leerla. La doctora Tames nos dice, en el sector minero, si bien se aplica la ley 1178, ¿por qué hasta la fecha no se pudieron incorporar en el sistema SIGEP? Y en el caso de un cambio de política económica, ¿qué recomienda usted para la vida de la empresa pública? A ver, tal vez si podemos desdoblar la pregunta, Mayra. Tal vez lo desdoblaremos en dos. La primera parte decía las empresas mineras. Si me lo puedes volver a leer, por favor. Claro que sí, licenciado. Nos dice, en el sector minero, permítame, la doctora está está levantando la mano para que se le permita hablar. Doctora, por favor, si nos escucha. Adelante, por favor, doctora. Aló, buenas noches. Adelante. Buenas noches, licenciado. Mi consulta iba, si bien la política económica durante todo este tiempo hacia las empresas públicas, en el sector minero, si bien se aplica la ley 1178 y mucho del marco normativo para la administración pública, porque hasta la fecha ellos no han podido entrar en el sistema de contabilidad de gestión pública. Y en el caso de que haya un cambio de política económica en base a la coyuntura actual, ¿usted qué recomienda para la vida de las empresas públicas? A ver, son dos preguntas, ¿no? Y la segunda pregunta es bien difícil, ¿no? Bien difícil, bien complicado. Iré primero por la primera, estimada doctora, decir, aquellas empresas públicas que están en el marco de la ley 1178, ¿no? Bajo la tuición del Ministerio, órgano rector de los sistemas de administración, que en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Se ha pedido que todas las empresas puedan registrar su información en el SIGEP. Y muchas de las empresas, a título de que estamos en proceso de migración, dijeron que no lo iban a registrar. Entonces tenemos el código de la empresa. Eso habilita a que la empresa debiera cargar toda su información en el SIGEP en términos de ¿qué? Su presupuesto de ingresos, su presupuesto de gasto. Es lo que dijeron, que el sistema como tal se adapta más a lo que es
dicen, ¿no? Instituciones más como ministerios, como descentralizadas. Un poco el argumento es de que para empresas propiamente dicho necesitamos un sistema que sea mucho más robusto, mucho más ágil que el SIGEP, ¿no? Entonces, por eso es que muchas de las empresas no ingresaron, pero el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo menos en el último periodo, no está exigiendo que las empresas vayan ingresando de manera gradual al SIGEP. Pero ya les digo, este momento de incertidumbres, el proceso de inmigración, para decir, a ver cómo hacemos, ¿no? Mientras tanto, economía dice, todos tienen que registrar, con todas las limitaciones que el SIGEP pueda tener, porque definitivamente diríamos se adecua más a una descentralizada, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Cuando ya se migre, tendremos que hablar de un sistema mucho más robusto que el SIGEP, que se adecue más a la naturaleza de empresa como tal. Ahí podamos medir, por ejemplo, no solo la contribución al plan del Ministerio Cabeza de Sector, sino principalmente podamos medir a través de ciertos indicadores de rentabilidad, de cobertura, de liquidez, de capital de trabajo y todo aquello, de retorno de la inversión y todo aquello. Necesitaremos un instrumento que se adecue más a la lógica empresarial. En este momento, el SIGEP, por ejemplo, tiene más para lo que es registro contable, tiene más para lo que es no el registro de ejecución presupuestaria. Entonces, un poco ese es el argumento. Pero lo que nos deja en este momento, en un proceso de incertidumbre, es este tema del proceso de migración. Perdón, licenciado, quisiera hacerle una complementación. Dentro de las líneas de muchas empresas manejan el SAP, que es uno de los sistemas integrales. ¿Alguna vez planificación y el Ministerio de Economía han visto como alternativa para las empresas estratégicas? Perdón, mamita, perdón que se lo pregunte. ¿Qué es el SAP? ¿A qué se refiere al decir el SAP? Es el sistema de administración que utilizan muchas empresas internacionales y transnacionales que te permite justamente controlar la parte presupuestaria, logística, financiera, técnica de toda una empresa. Este es un Ya, sistema. entiendo, ahora sí entiendo la pregunta. No se puso en discusión. Yo me he reunido particularmente con los de la OFEP, que tiene que ver más con el nivel central de empresas, con la OFEP, y la OFEP está trabajando en el diseño de una plataforma para las empresas, ¿no? Que de alguna manera se vincule con el SIGEP, sí, pero que tenga esa orientación básicamente a la temática empresarial. Y en esas discusiones he tenido el privilegio de poder participar cuando estaba en el Ministerio de Planificación, y les estoy hablando de la última parte de la gestión anterior, pero no se habló y me agrada el aporte que usted plantea, no se habló de este instrumento que puede utilizarse afuera y que por ahí podría recuperarse aquí en nuestro país, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado con las plataformas, ¿no? Porque por ahí responden a lógicas de otras empresas y cuando los queremos adecuar por ahí sí tenemos alguna dificultad, ¿no? Entonces, lo lógico sería que nosotros construyamos nuestra plataforma, ¿no? O con la asistencia de expertos internacionales, con gente a nivel nacional, pero que responda más a la empresa boliviana como tal, ¿no? Muy bien, licenciado. Bueno, y la última parte de mi pregunta que quería preguntarle era, en el caso de un cambio de una política económica, ¿qué recomendaría usted para la vida de las empresas públicas? Ahora, yo le decía, pues bien complicada la pregunta, ¿no? Bien complicada la pregunta. No sé, estamos en vísperas de la celebración de un proceso electoral, ¿no? Y de ese proceso electoral puede salir una decisión de decir, por un lado, continuamos con el modelo económico, está bien, entonces seguimos teniendo a un Estado que participa activamente con sus empresas públicas, ¿no? Activamente con sus empresas públicas, como es lo que se ha hecho en el último periodo, ¿ya? En realidad, hemos hablado que la base del modelo son dos sectores, ¿no? Los estratégicos. A través de esos sectores se han generado recursos que de alguna manera han alimentado lo que diríamos el tema de la disminución de los indicadores de pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de disminución de la pobreza no es solamente un reconocimiento nacional, a nivel internacional, pues los organismos internacionales reconocen en nuestro país que es una temática donde definitivamente hemos avanzado, ¿no? Ahora, la otra posibilidad es de que se vaya por un otro camino alternativo, que es el decir, un modelo diferente al intervencionista, donde
digamos, hay que hacer más eficiente el gasto público, ¿no? Más eficaz el gasto público, y eso puede derivar en una reducción del gasto. Y si eso deriva en una reducción del gasto, diremos que el rol de algunas empresas, que enseguida ustedes lo van a exponer, cuyo desempeño no es satisfactorio, ¿no? Pues estas se deben o por ahí privatizar o por ahí capitalizar, que esa es la otra opción. Estamos ante esas dos opciones y como yo mostré desde un principio, desde 1825 hasta ahora, definitivamente la vida económica de nuestro país y de cualquier otro país va por ciclos económicos, ¿no? Entonces, es una perspectiva en adelante, ¿no? Eso para responderle más o menos de manera general cuáles son las dos opciones, ¿no? Ahora, un poco la respuesta es cuál es la posición mía, eso ya es un compromiso más personal, pero esas son las dos opciones. Su pregunta muy Gracias, difícil, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias por la Mayra, tal respuesta, vez si no hay licenciado. preguntas, ¿nos podemos ir a las exposiciones? Tengo, por favor, una consulta más del doctor Aguilera. Por favor, voy a A ver. habilitar su micrófono para que pueda hacerle la consulta. Doctor, por favor, si nos está escuchando, puede habilitar su micrófono. Adelante, doctor. Gracias. Licen, buenas noches. Una Doctora consulta. Aguilera, muchas gracias por su participación. Un gusto, pues. Una consulta. Le decía, en el marco del Decreto Supremo 4272, ¿cuál sería la situación de las empresas estatales? Ya que se dice que este decreto de reactivación o de empleo está más orientado a los sectores, a potencializar los sectores privados y no así a las empresas estatales. Sí, a ver, la idea es de que, por eso depende mucho de la orientación que le demos, ¿no? Depende mucho. Yo digo, en este momento, es un momento de coyuntura. Lo que nosotros como país necesitamos vivir es un momento ya de, diríamos, de sostenibilidad y de definiciones ya para adelante. En un momento de coyuntura difícilmente podemos decir por qué modelo vamos, ¿no? ¿Por qué modelo vamos? Entonces, terminado este proceso de elección, ahí sí tenemos que tomar una decisión. Y por ahí, la funcionalidad de este decreto es para decir, ¿alimentamos lo público o alimentamos lo privado? Otra vez está en esas dos opciones, ¿no? Y son dos opciones que definitivamente las vamos a tomar cuando vayamos a este proceso electoral, ¿no? Depende mucho de la visión que tengan quienes están en funciones de gobierno. Si la visión y la perspectiva en materia de política económica, es decir, hay que fortalecer el rol de la empresa privada, pues será una línea que hay que tomar y definitivamente seguiremos ese camino. Y esta disposición nos permitirá fortalecer el rol de la empresa privada, ¿no? Y restringir el rol de la empresa pública. Pero, como decía yo hace un momento, si la idea es que esta disposición la vayamos a utilizar en función de una línea que es dar continuidad al proceso anterior, pues también se puede hacer. Depende mucho de cuál es la visión que le queramos dar en adelante, doctor. Depende mucho de por qué tipo de política económica vamos, ¿no? Gracias. Igualito, es una pregunta bien difícil, ¿no? Es decir, ¿cuál es la funcionalidad que le vamos a dar? Depende mucho de la política económica que vaya a regir los 5 años que vienen. Por eso creo que es importante este proceso electoral, porque no es como cualquier otro proceso electoral. Aquí definitivamente vamos a tomar decisiones del rumbo que vamos a seguir como país, ¿no? Perfecto, licenciado, muchas gracias. Si me permite, por favor, tengo otra consulta del doctor Zavala. Nos dice, de acuerdo a la exposición en diapositivas, me quedó la siguiente duda. ¿Qué tipo de reorganización tuvieron el Ministerio de Deportes y Cultura? Es decir, ¿entran dentro de transformación, fusión o escisión? Ya, lo que yo mostré, doctor Zavala, es más reorganización de lo que son las empresas públicas, ¿no? Ese criterio es básicamente para empresas públicas, ¿ya? Ahora, los ministerios que no están en ese ámbito, ya en función de esta coyuntura o en función de la coyuntura que se avecina, pueden tomar decisiones de reorganización, pero que puede estar en función de un criterio técnico de diseño organizacional. Y eso es básico para cualquier ministerio, para cualquier descentralizado. Doctor, permítame responder. Esos criterios que yo señalé son más para empresas públicas, ¿ya? Los ministerios tomarán su decisión en función de cómo van a encarar sus procesos de reorganización, ¿ya? Si me permite hacer un poquito de ejemplo de esto, ¿no? Creo que es vital el tema de reorganización en función de que
Hay que ver la reorganización en función de un lineamiento, y ese lineamiento es el plan estratégico. Ese ministerio tiene un plan sectorial, ese ministerio tiene un plan estratégico institucional. Estos planes son los que tienen que orientar, ¿no?, el tema de su reorganización. No será fusión, porque no nos vamos a fusionar entre ministerios por ahí, ¿no? Eso es otro tipo de decisión. El tema de fusión, por eso les decía yo, va más para el ámbito empresarial. Aquí estamos hablando más de un rediseño organizacional. Entonces, debiéramos utilizar la planificación como instrumento de diseño organizacional. Yo me acuerdo haber participado en un proyecto de ingeniería de la Policía Boliviana, y con todo respeto lo digo, ¿no? Nos sentamos, comenzamos a discutir este tema de diseño organizacional, y el tema es de que todo comienza diciendo qué es lo que necesitamos en términos de recursos. Y obviamente todos van a decir que no estamos satisfechos con los recursos que tenemos, y lo que más nos falta son recursos. Entonces, esa es una forma de que no está muy adecuada de poder encarar la reorganización. Yo debo tener un plan estratégico para que en función de eso yo pueda decir cómo voy a diseñar o rediseñar mi estructura organizacional. Entonces, reitero, doctor, esos criterios que yo señalé son para empresas públicas. No, el lineamiento no va para ministerios y entidades descentralizadas que tienen otras características de diseño organizacional. Muchas gracias, licenciado. Ahora sí, si usted está de acuerdo, podemos realizar la participación grupal en foros, por favor. Muy bien. ¿Cómo hacemos, Mayra? Tú mandas lo que habíamos dicho a modo de introducción, ¿no? Es interesante ver el desempeño, y ojo, cada punto de vista deberíamos respetarlo. Yo parto de ese criterio. O sea, en este caso, ninguna de las exposiciones está mala, ¿no? Lo que se va a hacer es, en función de la lectura de una evaluación realizada por una organización como es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un grupo dirá cómo ve el desempeño de las empresas públicas. Eso lo dirá un grupo. Luego otro grupo dirá cómo ve el desempeño de las empresas públicas, pero desde otra perspectiva. Por eso he querido yo que veamos dos perspectivas diferentes. Entonces, tú, Mayra, ordenas cómo hacemos, quién comienza primero, ahí yo no tengo ningún inconveniente, y después me gustaría, seguramente que hay un representante por cada grupo, me gustaría que después se puedan tomar algunas conclusiones generales de las dos exposiciones, ¿no? Mayra, tú ordenas cómo vamos, por favor. Perfecto, licenciado. Bueno, en esta ocasión ha sido un poco más difícil que puedan organizarse ambos grupos. En este caso, me escribió hace un momento la doctora Tames, perdón. Ella va a representar al grupo 1. Entonces, por favor, voy a habilitar el micrófono de la doctora para que pueda realizar su participación. Doctora Tames. Doctora Tames. Mientras habilita el micrófono la doctora, voy a leer la consulta que tenían que responder, si me permite, por favor. Licenciado, la consulta era, ¿cómo evalúa el desempeño de las empresas públicas en Bolivia? Se había dividido por grupos. El grupo 2 tenía que basarse en la lectura del libro Más ruido que nueces. Y el grupo 1, que es la doctora Tames, que es la que va a realizar en este momento su participación. Doctora, adelante, le escuchamos, por favor. Doctora Tames, muchas gracias por su participación. No, licenciado, con gusto. Justamente nos tocó la pregunta, que era cómo nosotros evaluamos el desempeño de las empresas públicas en Bolivia. De acuerdo a la lectura del texto, Estatismo Desarrollo, página 517, muestra un breve recorrido histórico del desarrollo de la economía de acuerdo a la política de gobierno que se asumió. Entendido desde un punto de vista, la historia de la economía estatal vive desde sus inicios diferentes ciclos económicos. Bolivia nace en la vida republicana, siendo un país pobre. 16 años de guerra anteceden la dramática insurgencia de Bolivia, y de ahí que los primeros gobernantes optaran por un modelo económico liberal como estrategia para impulsar el proceso económico. En el segundo momento se hace referencia al momento de políticas proteccionistas asumidas desde 1829,
entendido como una política económica de restringir las importaciones de otro país, elevando los aranceles de la importación. Y hay un tercer momento que habla del modelo económico liberal, por un modelo liberal al libre mercado, favoreciendo la importación y la inversión de capital de acuerdo a los hechos que relatan la historia. Se desarrollaron políticas de modelo económico liberal, flexibilizando los aranceles de la producción. Y por último, el texto hace una mención a un capitalismo de Estado entendido desde la Revolución de 1952. Se proyecta un capitalismo de Estado con la nacionalización de las minas y la reforma agraria y la diversificación sectorial. Parte del análisis que hemos venido hablando era que Bolivia durante décadas tuvo una política económica hacia la venta de materia prima a través de la privatización, la misma que no dejaba réditos económicos al Estado, lo que no permitía realizar inversiones y mejorar las condiciones de las empresas. Si bien la economía se maneja desde en las empresas extractivas, en el sector hidrocarburífero minero, estaban manejadas anteriormente con las transnacionales. En el periodo de una política proteccionista como la que se implementó en Bolivia en la última década, las empresas públicas fueron nacionalizadas para que tengan administración propia del Estado y los recursos excedentes. Sean utilizados en inversión para proyectar una industrialización de sus recursos, tanto en el sector hidrocarburífero como en el sector minero. Algo que hemos analizado como grupo y que hemos visto, si bien la política social ha enfocado a la generación de empleo, hay que dividir la evaluación de las empresas, lo que son las empresas extractivas, lo que son las empresas manufactureras y las empresas de servicios, porque las tres tienen diferente función. Las primeras, el objetivo era lograr los excedentes. Si bien el sector hidrocarburífero ha generado excedentes que ha permitido la generación de lograr cierta inversión y distribución de bonos y a través, el sector minero ha tenido un estancamiento porque quizás las empresas mineras sí solamente se han dedicado a la generación de materia prima. Han generado la empresa estratégica Vinto con la finalidad de que la misma se encargue de la comercialización y la refinación, hechos que ha generado mucho endeudamiento con las empresas mineras extractivas. Entonces, no permite una buena administración. Si bien los indicadores muestran que estas empresas han cumplido su rol para cumplir metas de indicadores a la pobreza como indicadores al desarrollo, no tienen un impacto como tal. Si bien es social porque ha incrementado las fuentes laborales, pero eso es porque la política que antes teníamos, y bueno, la que sigue hasta la nueva línea política en Bolivia, era socialista. Y parte del socialismo es la distribución igualitaria de los recursos, ¿no? Si bien algunos de los compañeros hablan de que muchas de las empresas han tenido momentos de corrupción, mal manejo administrativo, esa es la parte de la evaluación cuando haces a las empresas estratégicas, ¿no? Las empresas de servicio son empresas que sí o sí solamente necesitan generarse ingresos porque estas satisfacen necesidades. Estas son basadas para cumplir derechos humanos que son reconocidos como el agua, la luz. No pueden ser empresas que requieran excedentes, ¿no? Si existieran excedentes, serviría para hacer la inversión en la misma dotación del servicio. En el caso de las empresas públicas manufactureras, se ve que si bien las mismas se enfocaban en indicadores de pobreza y de desarrollo, la instancia encargada de apoyar la puesta en marcha y asesorar las etapas posteriores, que es el CEDEM, no cumplió con el objetivo previsto, ya que muchas de estas empresas actualmente no se encuentran funcionando y un factor importante era la localización de los espacios.
no generaban réditos, pero sí han cumplido una función, que era la de generar los empleos en el marco de la política que anteriormente nos teníamos como gobierno, ¿no? Si bien la evaluación habla de que las empresas tienen económicamente, financieramente, de acuerdo al texto, los ingresos con los gastos cubiertos, hay una deficiencia administrativa dentro de las mismas, ¿no? Ese es un poco el análisis que hablábamos, y hablábamos sobre una recomendación. Y decían, los diferentes ciclos económicos que se muestran desde el análisis histórico de la política económica en nuestro país nos permite espacios de análisis críticos, reflexivos, propositivos para comparar, conocer, comprender el modelo económico, social, productivo que se aplica en el país desde el 2006. Esa es una reflexión que ha salido del grupo. Hemos hecho así un análisis general, he tratado de sintetizar todas las inquietudes de los compañeros, y eso es lo que habríamos analizado en el marco de lo que son las empresas públicas. Muchas gracias, doctora. Mayra, ¿se escucha, verdad? Sí, licenciado. Mayra. Lo escuchamos, licenciado. En la exposición de la doctora 2 veces se cortó. No sé si solamente yo lo advertí. Sí, me parece que solamente le pasó a usted porque acá le escuchamos perfecto. Ya. Entonces, me perdí en algunos momentos de la exposición. Vamos al siguiente grupo, por favor. Perfecto, licenciado. Le agradecemos a la doctora Tames por su participación. Hace un momento estaba levantando la mano la doctora Terceros. No sé si aún la doctora desea participar. Sí, voy a habilitar el micrófono, licenciado, de la doctora Terceros, por favor, para que pueda realizar la defensa del grupo 2. Adelante, doctora, le escuchamos. ¿Cómo está? Gracias, doctora. Gracias, doctora, a usted por la oportunidad. Bueno, a nosotros como grupo 2 nos ha tocado la lectura del libro Más el ruido que las nueces. Realizando una lectura menorizada de todo el artículo, doctor, bueno, me doy cuenta que va dirigido mucho, me imagino que a profesionales en el área de los números, ¿no? Porque presentan muchas estadísticas, números, comparaciones. Sin embargo, de la lectura de todo eso hemos sacado muchas conclusiones que, bueno, queremos exponerlas aquí. Que el libro nos muestra, nos empieza a hablar de cómo fue el proceso de privatización, de cómo eran las empresas el año 70 y por qué fue al comienzo de los años 90, o sea, a finales del siglo XX, que empezaron con el tema de privatización. Lo que pasa, doctor, de que, por ejemplo, personalmente yo lo ignoraba, es de que creo que hasta el día de hoy la economía del Estado sigue basándose en el tema del extractivismo. ¿Por qué? Porque según los números que nos muestra esta lectura, el 80% de todo el gas lleva prácticamente yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y con otro tanto de ENDE hacen casi un 85, un 86%, y el resto de las empresas es al menos las empresas llegan ni siquiera al 3%. Otra cosa que llama poderosamente la atención y que, bueno, personalmente no lo entiendo, es las empresas públicas no son para generar lucro, pero sí para generar un excedente que tiene que ser distribuido en los bonos en las clases más desfavorecidas, ¿no? Sin embargo, las empresas del nivel son las únicas que generan excedentes y las empresas regionales o departamentales no. Entonces, ¿por qué hay ese ahogo por parte del nivel en vez de dar apoyo
a las empresas departamentales, regionales. Vale la aclaración que solamente tenemos una empresa regional del gas en Tarija, y las empresas municipales, que son las que se han incrementado en el último tiempo en el país, haciendo notar que también existen 3 empresas a nivel municipal que no pertenecen a las capitales de departamento. Y eso nos da muchas luces, doctor. Se podría inyectar, empujar, no sé el término correcto, a gobiernos municipales para que puedan desarrollarse en este nivel. Sin embargo, haya el ahogo del nivel central, eso va a estar muy complicado, ¿no? Entonces, creo que si bien la política del movimiento al socialismo ha sido el adecuar el tema de las cartas de los estatutos, mayor injerencia en las empresas públicas y que éstas puedan cumplir supuestamente esa función. Concuerdo plenamente con el título del libro, ¿no? Que más fueron el ruido que las nueces, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo, por favor, para complementar a lo de la exposición de ambos grupos? Yo quiero agradecer a la doctora Terceros y a la otra doctora también por su participación y por haber hecho un resumen de un tema que es complicado, ¿no? Que tiene una orientación más económica también. Si alguien desea hacer una complementación, por favor. Muchas gracias, licenciado. El doctor Brock levantó la mano. Vamos a pasar a habilitar su micrófono, por favor. Doctor, si me ayuda habilitando su audio, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Doctor, Simplemente gracias por su acotar. participación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Simplemente acotar a la doctora Terceros como grupo, que prácticamente nosotros percibimos que el desempeño de las empresas públicas en Bolivia fue ineficiente o fueron ineficientemente manejadas, pues se gestionaron más como personal político que incorporando profesionales idóneos en los cargos de empresas públicas, generando malos resultados económicos que se han evidenciado claramente en todos los cuadros de la lectura. Asimismo, también se puede advertir que fueron subvencionadas por las transferencias o donaciones del nivel central del gobierno boliviano, que es lo único que lograron era volver a la empresa pública un tanto perezosa o floja, que se acostumbraba a recibir dinero o recibir donaciones del gobierno central, del nivel central durante bastante tiempo. En 10 años de gestión, los ingresos de operación fueron muy por debajo de los gastos de operación. Es decir, que existe un déficit operacional en los años de operación registrados. Asimismo, los ingresos de operación representaron un porcentaje muy bajo de los recursos, pues la mayoría de los ingresos logrados han sido a través de transferencias y aportes, como ya se dijo, del nivel central. Y a manera de ejemplo, porque son bastantes cuadros y como decía la doctora Terceros, con bastantes números o con temas muy técnicos, pero a manera de ejemplo, en el cuadro 11, por ejemplo, de la lectura, nos permitió observar 2 detalles muy importantes. El primero, que es el significativo de crecimiento que existió en los ingresos por operación. Hubo un decrecimiento por operación de manera muy significativa entre los años 2011 hasta el 2014, pero posteriormente cayeron de manera muy abrupta en los años 2015 a 2016, por lo que advertimos que realmente hubo un manejo de las empresas públicas ineficiente por parte del gobierno y como realmente hacía el título de la lectura, más fueron las nueces más el ruido que las nueces. Un título muy, muy cabal a la lectura y al contenido. Eso sería todo como un acotamiento del grupo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguien del otro grupo desea decir algo, por favor? Muchas gracias por su participación, doctor. Por favor, si algún participante más
del grupo 1 desea acotar algo acerca de lo que habló la doctora Tames, por favor pueden habilitar su micrófono. Me parece, doctor, que nadie más está Ya, animando del otro grupo a participar. ya. Bien, estoy escuchando con intermitencias ya, no sé si es por el horario, pero no sé si es mi caso nomás, en varios momentos se me está cortando la señal, ¿no? De todas maneras, eh, yo agradezco la participación de ambos grupos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes sobre esta temática que es muy complicada, ¿no? El tema de empresas públicas, ¿no? Y a modo de conclusión, el rol de las empresas públicas definitivamente está en función de cuál es el lineamiento de política económica que se le da al Estado, ¿no? Entonces, es un análisis interesante que nos plantean estos dos libros, ¿no? Que espero sí pueda ser de utilidad también para fines de tomar no sé, pues una posición respecto de las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que así concluimos, Mayra. Ya estoy escuchando con algunas intermitencias. Ya así concluimos. Lo que quedaría pendiente es, decíamos que me envíen, por favor, de este trabajo ese punteíto de las conclusiones, ya que lo vamos a calificar, ¿ya? Y luego estaría pendiente, Mayra, de que hagamos unas preguntas así un poco genéricas, ¿no? Del desarrollo de este módulo para que puedan ser respondidas por los participantes, ¿verdad, Mayra? Así es, licenciado. El examen está programado para el día domingo y va a estar disponible desde las 8 de la mañana hasta las 23:59, perdón, del mismo día, por favor. Ya, yo mañana estoy pasando las preguntas, Mayra, para que ustedes lo puedan subir a la plataforma y puedan ser respondidas las mismas. Nos lo pasan y así hacemos la calificación, ¿no? Perfecto, licenciado. Aprovecho también, por favor, para recordarles a los participantes que la participación que realizaron en la anterior videoconferencia y en esta videoconferencia deben ser subidas a plataforma. Pueden, como indicaba el facilitador, pueden subirlo en un Word, por favor. La del día miércoles se debe subir a la herramienta Tareas y la de hoy día se debe subir dentro de la herramienta Foros, por favor. Muy bien, entonces ya vamos cerrando esta sesión. De verdad quiero expresar mi agradecimiento a todos los participantes. Para mí un privilegio haber compartido esta sesión, estas 3 sesiones. Ya, muchas gracias nuevamente, que tengan buena noche. Ya, y un saludo para todos, por favor. Buenas noches. Pues ya, un gusto. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, licenciado. Usted, a nombre de Inter Academy, por favor, permítame agradecerle por el tiempo que ha dispuesto para que se pueda llevar a cabo este módulo, por la predisposición que ha tenido para realizar estas 3 videoconferencias y sobre todo por compartir el gran conocimiento que usted tiene con todos los participantes del curso. Así que nuevamente, a nombre de Inter Academy, agradezco mucho por la disponibilidad de tiempo que ha podido dar este curso. No, el agradecido soy yo, pues nuevamente muchas gracias a ustedes que son los organizadores y particularmente a los participantes. Muchas gracias y muy buenas noches. Perfecto, vamos a dar las gracias a todas las personas que se han conectado a la videoconferencia. La misma ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. Que tengan todos un excelente fin de semana. Buenas noches para todos y nuevamente muchas gracias, licenciado. Buenas noches.